Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos a un video del Need for Speed Mobile, claro que sí. Bueno, oficialmente les tengo buenas noticias acerca del juego. Y es que como ustedes saben, hace no muy poco pues empezamos completamente con este juego, básicamente, porque ya había salido por fin su versión globalizada. Me refiero a una versión en la cual va a estar completamente global y que muchos pensaban de que solo se iba a terminar quedando en China el Need for Speed Mobile, cuando la realidad es que pues no, oficialmente el juego ha demostrado de que el feedback es real y pues la versión de China va a llegar para global. O sea, básicamente empieza pues como siempre lo hemos tenido, básicamente una versión beta para estar probando completamente el juego, servidores, actualizaciones, optimizaciones del mismo, pero básicamente es la misma versión que tuvimos en China, solo que pues traducida. El juego va a estar en español por si se preguntan, lo típico de los juegos de Electronic Arts. Y otra cosa a tener en cuenta es que te dejaré en el comentario fijado de este pedazo de video completamente el propio Discord de ellos. Me va a decir, Destro, ¿por qué? Porque mediante el Discord van a dar completamente todas las noticias. Incluso, bueno, yo estaré dando las noticias mediante videos para que tengas la oportunidad de jugar la próxima beta. Porque al día de hoy, tanto la beta como para Apple como para dispositivos Android está completamente llena. Se ha llenado oficialmente las plazas. Es normal de que esto pase o de que suela pasar completamente, porque el juego es brutalmente bueno. Básicamente estamos hablando de un Need for Speed Mobile hecho y derecho, con el motor gráfico pues Unreal Engine hecho por Timmy Studios, y además de eso tiene los aires de Need for Speed Heat, un muy buen Need for Speed, y el Need for Speed Unbound. Básicamente estamos hablando de los dos últimos Need for Speed que hemos tenido actualmente acerca de la saga del propio Need for Speed en su totalidad. En fin, este juego ha demostrado mucho a lo largo de lo que lo he estado probando. Para la gente de China que lo pudo probar básicamente con la cuenta de WeChat, cuando yo avisé, lo descargó y lo hicieron de inmediato, porque lo importante es hacerlo de inmediato para poderlo jugar. Entonces estas son las noticias importantes. Ellos mismos comentaron en el Discord: de momento hemos llenado completamente las plazas. Esto fue desde el primer día que se llenó. Creo que fue, si no estoy mal, el día entre el 10 de julio que se llenaron completamente las plazas. Y han comentado de que sí, van a haber muchas más plazas para que la gente lo sepa. Y además de eso, que todo lo van a hacer en el Discord. Todo el énfasis para poder tener la oportunidad de jugar completamente el juego. Más que todo doy a entender este tipo de cosas porque después ustedes van a querer saber al detalle cuando se hará completamente la información de las nuevas plazas para poder jugar el juego. Y pues básicamente de eso va todo este tipo de información detallada. En el sentido de que sí, o sea, si bien lo he estado jugando, porque esto es una beta, no vas a tener progreso ya súper más que todos los demás, ¿no? O sea, básicamente todo es wipe, más que todo para hacer pruebas o algo por el estilo. Y pues es normal, teniendo en cuenta los aspectos del mismo. Así que para que estés un poco tranquilo, para que sepas de lo que va actualmente la beta, más que todo es para probar el sistema de optimización y rendimiento del juego. No es nada fuera de lo común, nada de lo que no sabemos, según tengo entendido, según lo que han comentado los desarrolladores. Solo es para hacer pruebas, más que todo para que puedan disfrutar. Tanto para la gente de Apple van a ver todavía más pruebas acerca sobre el link de TestFlight, que debe de ser obviamente rápido al poder adquirirlo. Y en Android pues va a ser la típica pues APK, como diría yo, pero más que todo en APK podríamos decir descargarlo desde la Play Store de Australia, como es en el dado caso. Van a poner más regiones, van a haber muchos más servidores, muchas más plazas para que la gente pueda jugar la beta. Recuerden de que pues empezamos en beta y este juego, como yo les había comentado desde el principio con la versión de China, que se esperaba para principios de 2024. Y lo más seguro es que finalicemos con betas en estos últimos 4 meses que tenemos actualmente del año, para que puedan obviamente solventar y disfrutar del juego como es debido. De momento la personalización del juego pues es mediáticamente muy completa para lo que tiene actualmente en su fase beta. Seguramente con actualizaciones sea mejor, pero para hacer su contraparte, y lo digo más que todo porque su contraparte sería el Need for Speed No Limits, que fue el último Need for Speed, por así decirlo, de dispositivos móviles. Este juego es todavía mucho más completo de lo normal. Y pues sí, o sea, este juego va a desbancar completamente el Need for Speed Limits por todo lo alto, teniendo un sistema de personalización, sistema de policía, sistema de persecución, sistema actualmente también de rankeds, tanto en sistema de policías como sistema de persecución, teniendo tu propio rango, que creo que es muy completo al día de hoy. El sistema de monetización es lo que normalmente siempre uno se pone a pensar, porque pues ya saben, Tencent Games. Entonces pues ya veremos qué sucede con este aspecto posible dentro de lo que cabe. Deberá ser completamente rentable, o en algunos aspectos veremos cómo lo llevan
la gente de Electronic Arts. Espero de que no la rieguen, porque honestamente pienso que un Need for Speed sale rentable a largo plazo. Creo que Need for Speed No Limits ha sido el caso, que pese a que es un juego que son carreras de 1 minuto máximo y que no son muy complejas ni nada por el estilo, que no denominan completamente tu habilidad, pues creo que vamos a largo plazo con este juego. En dado caso, creo que va a ser un juego hecho servicio, como lo fue Need for Speed No Limits, solo que un poco más complejo, más grande, y espero que el sistema de personalización, sistema de monetización, no sea tan exorbitante. Más que todo lo decimos por el tema de que mucha gente no le va a terminar gustando, no le va a terminar encantando en muchos aspectos. Y pues eso es lo que queremos dar a entender actualmente al día de hoy, con algo muy importante como lo que es el propio Need for Speed Mobile en todos sus aspectos posibles. O sea, tal cual. Y por cierto, recuerden de que el mapa es súper grande, loco. Demasiado grande, diría yo. Y pues es uno de los mejores juegos de coches que he visto hasta la fecha. La verdad es que AFAL es juegazo, pero teniendo en cuenta de que este juego va a tener todo lo que hemos pedido para juegos de coches como lo que es actualmente, pues no sé, o sea, imagínate tener mundo abierto, que si tener pistas, que si tener actualmente coches personalizables, coches de alta gama. Literalmente es todo lo que hemos esperado y más, o sea, ya te lo digo yo. No, hombre, se me quedó pegado, creo que por la suspensión. Creo que esta es la pista de acrobacia, porque estamos exactamente en el apartado del estadio. En fin, creo que este ha sido un video muy importante. Si quieres jugar completamente el juego al día de hoy, recuerda estar al tanto en el Discord oficial de Need for Speed Mobile o activar completamente el propio, pues como siempre te lo he comentado, activar la propia campanita del canal, estar al tanto de toda la información, porque normalmente siempre nos enfocamos en traer lo mejor de lo mejor. Y pues ya veremos si todo sale completamente rentable, que pues vamos a ver si es lo que más importa. Claro que sí, no vamos a llegar ni de chiste. No, porque necesitas exigidamente los 2 nitros. Vamos a intentar otra vez. La verdad es que me ha estado gustando mucho desde que jugué la versión de China. La versión globalizada básicamente es más de lo mismo, solo que pues ya traducida, ya se le entiende básicamente el idioma. Así que bueno, en fin, cositas de la vida que hay que tener pendiente y hay que comentarlas de buena manera. En fin, habiendo dicho eso, pues espero te haya gustado este poderoso video. Cualquier duda que tengas, pues házmela saber como siempre en la barra de los comentarios y siempre te estaré trayendo la mejor información a detalle. Claro que sí. En fin, con eso yo me despido y lo más importante, que Need for Speed Mobile sea un juegazo. Eso está más que claro y creo que todo el mundo ha estado de acuerdo conmigo en todo lo que ha podido probar. Y el que no lo ha podido probar, solo viéndolo te das cuenta de todo lo que tiene actualmente este grandioso juego. Nos vemos en un siguiente video del canal. Muchas gracias por el apoyo. Hasta la próxima. Adiós.